Muy bien, quiero compartir en esta noche, quiero compartir con ustedes algo que ha sido de mucha bendición para mi vida y es hablar acerca de cómo es un buen cristiano. Pudiéramos pensar nosotros, de acuerdo a nuestras imaginaciones, cómo pudiéramos ser buenos cristianos, pero sabemos que tenemos algo mucho mejor que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como la Biblia nos enseña y nos dice qué es un buen cristiano. Y hay muchas veces en la Biblia, muchas enseñanzas acerca de cómo ser un buen cristiano. Sin embargo, hay unas muy prácticas y muy claras que nos da el apóstol Pablo. El Señor Jesús nos dice también, antes de entrar con lo que dice el apóstol Pablo, por el Señor Jesús también nos dice cómo un buen cristiano es como un árbol que da un buen fruto. Pero también el apóstol Pablo da muchas similitudes en cuanto a un buen cristiano, y eso lo da en la segunda carta a Timoteo. Se entiende que esa fue la última carta que él escribió. Entonces, por ser la última carta que él escribió, probablemente sus pensamientos fueron bien cuidadosos. Su forma de hablar fue una forma de hablar muy puntual, y él quiso decir ciertamente estas palabras como los últimos consejos a su fiel y amado discípulo Timoteo. Y me llama la atención cómo en el 2 Timoteo capítulo 2, él empieza a hablar de cómo deberíamos nosotros de vivir nuestra vida cristiana. Y da prácticamente cuatro similitudes en cuanto a un buen cristiano. Y vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2, empezando con el versículo 1, nos dice cómo vivir la vida cristiana, la manera en la que se vive, y luego va a dar ahora sí los cuatro ejemplos. Pero primero quiero que veamos esto porque esta es la base de las cuatro cosas que vamos a ver. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 1. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida como discípulos del Señor Jesús? Debemos de vivir una vida diligente. El apóstol Pablo también lo dice en Romanos, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También el apóstol Pedro en su segunda carta dice que también debemos de ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud. Y aquí lo que estamos viendo es que un buen cristiano debe de ser diligente, debe de esforzarse en su vida cristiana. Ahora, esta forma de esforzarnos, algo que me llama mucho la atención es que debemos de esforzarnos, pero no en nuestras propias fuerzas, y hasta parece como una contradicción o es una paradoja. Me esfuerzo, pero no con mis fuerzas. El apóstol Pablo una vez más lo repite en la carta a los Colosenses, dice: yo lucho según la potencia de Él. Entonces, un buen cristiano debe de esforzarse, sí, debe de ser diligente, sí, debe de hacer algo para vivir su vida cristiana, debe de echarle ganas, como decimos, sí. Sin embargo, no lo debe de hacer en su propia fuerza, porque nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cómo vamos a esforzarnos en nuestra vida cristiana? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y la invitación para ustedes hoy es eso: vivan su vida cristiana, vivamos nuestra vida cristiana esforzándonos, pero esforzándonos no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también aquí en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en nosotros el hacer, pero también el querer, pero también el hacer por su buena voluntad. Ahora, esforzarnos en la gracia, permanecer cerca de Cristo. ¿Qué fue lo que Él dijo en Juan capítulo 15? Él dice que si nosotros permanecemos en Él, entonces daremos fruto. Si nosotros estamos cerca de Él, entonces vamos a ser personas útiles para Él. Pero si estamos fuera de Él, dice el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Por esa razón, la invitación a hoy es esta. Tenemos cuatro ejemplos a seguir como buenos cristianos, pero lo vamos a hacer esforzándonos, no siendo perezosos, ni siendo negligentes, sino más bien siendo diligentes y echándole ganas, pero va a ser en la fuerza de Dios y no en nuestra fuerza, porque así no podríamos hacer nada. Ahora, vamos a entrar al primero de los cuatro ejemplos que nos da aquí el apóstol Pablo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles,
que sean idóneos para enseñar también a otros. La Biblia nos asemeja a un maestro, nos asemeja a una persona que va a enseñar a otros. Ahora, muchas veces la Biblia nos enseña eso, que debemos de edificarnos unos a otros, aunque tal vez alguien diga, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no soy misionero. No, pero la Biblia nos enseña a animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros. Y por esa razón debemos de nosotros ser personas fieles a Dios, que tengamos la oportunidad de enseñar lo que hemos recibido. A eso comúnmente le llamamos el discipulado, que es un hermano mayor le enseña a su hermano menor en la fe cómo vivir en la casa de Dios, cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Pero para esto debemos, como dice aquí, ser buenos maestros y ser fieles para enseñar a otros lo que hemos recibido. Y en ese caso, en primer lugar, una persona que va a ser un maestro o que va a enseñar algo, necesita ser una persona que haya aprendido primeramente. Entonces, he visto a personas que quieren enseñar, que tienen una voluntad dispuesta para enseñar, pero no tienen una voluntad para aprender. Y así no es el orden de la Biblia. El orden de la Biblia es una persona que aprende, que es enseñable, y después de esto, ahora sí ya está preparado para enseñar también a otros. Por eso dice, hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Tenemos que mostrar fidelidad en nuestro aprendizaje, fidelidad en nuestra vida cristiana, fidelidad en nuestro acercamiento a Dios, fidelidad en nuestro deseo de aprender, que deseemos como niño recién nacido la leche espiritual, y no nada más la leche, sino también los alimentos más sólidos. Ahora es importante que nosotros seamos fieles a Dios y que tengamos la disposición también de enseñar a otros. Porque así como he visto a personas que están dispuestas a enseñar, pero no para aprender, también he visto por otra parte a personas que están dispuestos a aprender, pero nunca dispuestos a enseñar. Y esto no es como el Señor lo quiere, ¿verdad? Incluso en la carta a los hebreos dice, debiendo de ser ya maestros. Y no le habla nada más a los maestros, sino le habla a los creyentes hebreos. Entonces nosotros como creyentes también tenemos esa responsabilidad de enseñar a otros. Tal vez no vamos a enseñar un curso completo de teología o de escatología o de lo que sea, pero pudiéramos enseñar, repito, cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces, la primera similitud que vemos aquí es un maestro. Y en este caso no es cualquier tipo de maestro, sino más bien es un maestro que vive una vida fiel delante de Dios, que vive una vida de aprendizaje que también ha demostrado, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado y nos ha invitado a edificarnos unos a otros. Ahora, en segundo lugar, vemos el versículo número 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, aquí nos está asemejando a un soldado, a una persona que ha entregado su vida para militar, para luchar por sus ideales, o luchar por un país, o luchar por un ejército, luchar por un rey, por un reino. Y de una manera semejante nosotros hemos sido llamados por Dios y hemos sido llamados sus soldados para poder estar dispuestos a luchar por nuestros ideales de acuerdo a la Biblia, a luchar por un reino mucho mayor que el reino de este mundo, que es el reino de Dios, a luchar por un rey, a luchar en el ejército y como soldados pues a tener un equipo también, ¿verdad?, que nos respalda. Entonces en este caso la Biblia nos está asemejando a soldado. Debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades como un buen soldado. O sea, no nada más seas soldado, más bien sé un buen soldado. No nada más nos conformemos con ser parte del ejército de Dios, sino seamos buenos soldados. Tengamos una vida agradable delante de Él. Sufrir penalidades
no siempre tiene que ver con sufrir físicamente, muchas veces también es sufrir espiritualmente por las otras personas, ¿verdad? O aprender a sufrir el agravio cuando alguien nos hace algún daño. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y esto nos recuerda un poquito a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que una parte de la semilla cayó entre los espinos? ¿Qué pasó con esa semilla? Bueno, pues esa semilla fue ahogada y no pudo dar fruto porque fue una semilla ahogada. Y por esa razón no pudo seguir adelante. Y así hay personas que tal vez han sido llamados por Dios para ser parte de la milicia igual. Repito, no solamente los predicadores o pastores o los que tienen algún punto de nombramiento oficial son los soldados, sino todos sus hijos. Hemos sido llamados por Dios para formar parte de esta milicia espiritual cristiana que luchamos por un rey. Ahora, y por ser parte de ello, no debemos de enredarnos en los negocios de la vida, no debemos de ser como esa semilla que cayó entre espinos y por esa razón no pudo dar su fruto, sino que más bien debemos de esforzarnos en la gracia y pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos todo eso, porque eso es lo que nos va a desviar de nuestro camino, nos va a desviar de nuestro propósito de ser unos buenos soldados para nuestro Dios. Recordemos lo que Él dijo allá en Mateo capítulo 6, que ninguno puede servir a Dios a dos señores. Y van de la mano, porque aquí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como soldados de Cristo, nuestro propósito debe de ser agradar a nuestro capitán, a aquel que nos llamó por soldados. Ahora, ¿cómo agradarlo a Él? Dándole toda nuestra devoción, dándole todo nuestro amor hacia Él, porque de otra manera nuestro corazón estaría dividido y entonces no pudiéramos servir a los dos señores, no pudiéramos agradar a los dos señores, no podemos servir a Dios y al mundo, o a Dios y al dinero, como lo dice, ¿verdad? Ahora, otra cosa, también a veces como soldados de Cristo tenemos la tentación de agradar a los hombres. Y eso no debe de ser así. Debemos de primeramente agradar a nuestro capitán, agradar a nuestro rey, a aquel que nos tomó por soldado. Y eso también Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, ¿o qué? ¿Trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo agrada al Señor, agrada al capitán. Aunque nuestra vida desagrade al mundo, aunque nuestra vida desagrade a los hombres, pero debe de agradar primeramente a nuestro Dios. Primeramente a nuestro Dios. Entonces un buen soldado eso hace. ¿Cómo más nos asemeja la vida cristiana aquí el apóstol Pablo? Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, un cristiano es como un atleta. Es como un atleta. Y un atleta es alguien que se abstiene de muchas cosas, como dice en 1 Corintios capítulo 9. Dice, todo aquel que lucha de todos se abstiene, unos para recibir una corona corruptible y otros y nosotros una incorruptible. Dice que todos los que corren en el estadio, dice, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Y en 1 Corintios 9 nos da esa invitación. Ustedes corran de tal manera que lo obtengan. Y parece paradoja, pero en Hebreos 12 dice, corramos con paciencia. Generalmente nosotros asociamos el correr como hacerlo algo rápido y sin ver nada más a nuestro lado, ¿verdad? Sino hacerlo y ya. Sin embargo, en Hebreos 12 nos dice, corramos con paciencia. Un buen atleta también aprende a correr, aprende a hacerlo con paciencia y aprende también a entrenar su cuerpo antes del día de la carrera. Entonces, luchar legítimamente para buscar la corona, pues implica también pues hacerlo de la manera como Dios manda hacer las cosas. O sea, un buen cristiano no debe de ser una persona caracterizada por mentir ni por hacer trampa, ¿verdad? Sino más bien debemos de caracterizarnos por tratar de hacerlo de la mejor manera. Y un buen cristiano, como atleta,
debe de tener una meta fija. Dice en Filipenses 3:4, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de ser igual al Señor Jesucristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un buen cristiano debe de permanecer con los ojos fijos en Jesús, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, pero prosiguiendo hacia la meta. Un buen cristiano debe de tener una meta, ser cada día más como el Señor Jesucristo, ser cada día más como Él, crecer en compasión, crecer en amor, crecer en piedad, crecer en conocimiento de nuestro Dios, pero no dejar de correr, no dejar de luchar, no dejar de seguir adelante, sino proseguir a la meta. Si nosotros no avanzamos, eventualmente vamos a caer. Si nosotros no crecemos, vamos a caer. Si una persona no se mantiene hacia adelante, lo más seguro es que una vez detenidos, vamos a querer desmayar o vamos a querer salirnos. Pero debemos de buscar ser unos buenos atletas y ver tal vez qué es lo que nos estorba para ser buenos atletas. Por eso dice, igual en Hebreos, ¿verdad? Me gusta cómo Hebreos lo relaciona. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Se imaginan ustedes correr con un peso? Correr para ganar una carrera, pero con un peso atrás, cargando una mochila atrás. Pues sería algo absurdo, sería algo que no tiene caso. Generalmente los atletas buscan ponerse la ropa más ligera, usar los tenis más ligeros, tener el mínimo de peso posible, porque saben que eso les va a aventajar, ¿verdad? Y un cristiano debe de también aprender a despojarse de todo aquello que no le sirve, aprender a quitarse todo eso, del peso que hay en nosotros, de aquello que nos arrastra al mundo y del pecado que tal vez nos está también deteniendo para avanzar. Como un atleta debemos de aprender a abstenernos de lo que no nos sirve, de lo que no nos ayuda. Como Pablo lo dice, ¿verdad? Todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué nos conviene para ser buenos atletas? ¿Qué nos conviene para luchar de una manera agradable como atletas? Y por último, el cuarto ejemplo que nos da la Biblia es el labrador. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un labrador es una persona que trabaja constantemente. Su trabajo generalmente es una rutina. O sea, sale en la mañana, va al campo y es una rutina, ¿verdad? Va y busca si ya está la cosecha, si todavía no está, y limpia lo que hay que limpiar y regresa, y al día siguiente vuelve a ir y regresa y tiene que vigilar. Entonces el labrador tiene que trabajar para después de unos meses participar del fruto. ¿Cómo trabaja el labrador? Generalmente salen temprano, generalmente lo hacen caminando, generalmente eso implica esfuerzo, pero también eso implica ser rutinario, repito. O sea, buscar todos los días si en este caso aquí hay mucha milpa, si la milpa está creciendo como debe crecer, y si sí, qué bueno, y si no, ¿por qué? Y si está creciendo, vigilar que no tenga mordeduras de cualquier animal, porque pueden entrar los mapaches o pueden entrar cualquier otro animal y comer. Y entonces el labrador está vigilando. El labrador, cuando ve que las hierbas malas están creciendo, empieza a cortarlas o empieza a quitarlas. Él va a podar, él va a quitar la maleza para poder a la postre participar del fruto. Él vigila que las plantitas estén recibiendo los elementos que necesita para crecer, ya sea el sol, que tenga pues el aire, que también reciba agua. Entonces, si no está recibiendo eso, el labrador busca la manera de que esa plantita o esa milpa crezca de la mejor manera. Ahora, así nosotros como cristianos también debemos de trabajar en nuestra vida y ver qué es lo que tal vez hay en nosotros, ¿verdad? Que es necesario quitar. Ahora, eso es un trabajo rutinario, pero es un trabajo necesario. Y a muchas personas les aburre la rutina, les aburre tener siempre
que hacer las mismas cosas, pero como cristianos pudiéramos ver algo parecido. Todos los días vigilar nuestra vida. Todos los días abrir este precioso libro, ¿verdad? La Biblia, ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ponernos en las manos de Dios todos los días. Todos los días tal vez escribir una parte o escribir un pensamiento de Dios, pero hacerlo todos los días y todos los días ser vigilantes, todos los días buscar, todos los días ver, todos los días trabajar en nuestro corazón. Pero repito, a algunos se les hace algo muy simple o muy aburrido y dicen, no, yo no tengo que vigilar nada en mi vida. El problema es que si así vivimos, nuestro fruto no va a ser un fruto grande o un fruto bueno, un fruto apetecible, o no vamos a participar de los frutos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Debemos de hacerlo cada día. Ahora, además de esto, también el libro de Santiago nos hace una semejanza de un labrador, ¿verdad? Y dice, miren el labrador, cómo él espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, un labrador depende de Dios. Debemos de trabajar, sí, pero debemos de depender de Dios. El labrador, sobre todo en aquellos tiempos y en muchos lugares aún donde no hay riego artificial, realmente dependen de Dios. Como decimos, están a la buena de Dios. Ellos trabajan, lo hacen con fe, siembran y esperan a que la lluvia llegue en su tiempo. Y así debemos nosotros de vivir, como lo menciona el versículo 1, ¿verdad? O sea, esfuérzate, pero depende de Dios. Pero hazlo en la gracia de Dios. Y un buen labrador eso hace, ¿verdad? El labrador, a diferencia de, por ejemplo, del soldado, que tiene un batallón con él, ¿verdad? Que está luchando junto con otros. O a diferencia del maestro que está enseñándole a alguien y que está recibiendo tal vez retroalimentación de sus alumnos. El labrador está solo. El labrador necesita una vez más depender de Dios y buscar de Dios. No tiene alguien quien lo vigile, quien está echando porras, como tal vez el atleta que tiene ahí a la gente que está echándole porras y diciendo, ánimo, tú puedes, sigue adelante. No tiene un país que lo respalde tal vez como el soldado. No tiene una institución que esté ahí detrás de él como en el maestro, pero el labrador está solo. Entonces muchas veces si en nuestra vida cristiana nos sentimos solos, recordemos a los labradores. Están solos, pero ellos lo hacen. Como dice también en Proverbios, mira a la hormiga, que no tiene capitán ni nada, pero esa hormiguita solita va y sabe lo que tiene que hacer. Bueno, así como cristianos tal vez ahora debemos de hacer lo mismo. Y más en estos tiempos que pues estamos confinados por lo de la cuarentena. Tal vez no está todos los días ahí alguien animándote como generalmente está el pastor o tu discipulador o alguien. Mira cómo el labrador lo hace por sí mismo. Y así también nosotros es importante que aprendamos y que nosotros busquemos también ocuparnos en nuestra vida cristiana. Ahora, esos son 4 ejemplos que vemos en estos versículos, ¿verdad? Más adelante hay otro ejemplo, pero no lo voy a tratar hoy, que es un obrero. Que no tiene que avergonzarse, pero hoy quería dejarles estos 4. Esforcémonos, trabajémonos, seamos diligentes, como lo es un maestro que se prepara para dar sus clases, que aprende primero para después preparar y dar sus clases. Hagámoslo como lo hace un buen soldado que todos los días está ahí listo para su llamamiento y para servir a su nación o a sus ideales. Seamos trabajadores como el labrador y también seamos nosotros personas que tengamos una meta como los atletas. Hagámoslo. Sin embargo, hagámoslo en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Y que así sea cada día de nuestras vidas. Muchas gracias por estar atentos y espero que esto haya sido de bendición y que lo recuerden a lo largo de sus vidas, porque esto va a traerles también ánimo cuando estén desalentados. Que Dios les bendiga y luchen, háganlo, esfuércense, pero que sea en la gracia de Dios. Hasta luego.